¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show del Ex.tv. Como ven, tengo un invitado y tengo el gran placer y el honor de tener a Thomas Klaus desde los Países Bajos, también conocido como Holanda. ¿Qué tal, Thomas? Gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Hola, pues muchas gracias por haberme invitado y bueno, saludos a todos tus espectadores y tal. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Tomás fue recomendado por mi amiga María y estoy seguro que vamos a tener una charla sensacional porque ambos somos apasionados de las teorías de conspiración, de entender que esta realidad es un poquito más de lo que nos explican, nos dan a entender. Y voy a empezar por ahí, Tomás. ¿Cuándo empezó en ti esta curiosidad o esta situación de entender que esta realidad era un poquito más de lo que parece ser? Nada, pues casi inmediatamente después de tener el internet, ¿no? O sea, cuando yo empecé a tener internet sobre el 2010 o así, pues entonces todavía no había censura en YouTube y tal, ¿no? O sea, podías decir lo que quisieras, ¿no? Y bueno, siempre me había gustado el tema de los ovnis, todo este rollo, ¿no? Y bueno, por ahí, por el tema OVNI, me fue apareciendo todo este tema también de conspiraciones y todo esto, ¿no? Muy bien. Igualmente para mí, a mí me empezó, yo soy un poquito más grande que tú se me hace, y a mí me empezó antes del internet, en la década de los ochentas, y fue por medio de libros, que era lo que se podía en ese tiempo, y fue un libro del autor español, por cierto, J. J. Benítez, de seguro lo has escuchado tal vez. Sí, yo también, o sea, antes que no había Internet. leído pues alguno de Jiménez del Oso y también programas de radio y tal, ¿no? Que antes, pues, cuando no había internet, pues era o libros o revistas o programas por la madrugada, ¿no? Lo pasa que, bueno, cuando ya me vine para acá, pues no, o sea, perdí el contacto con toda esa realidad, ¿no? Claro, sí, sí, porque me platicabas antes de entrar en grabación que tú has pasado un tiempo tú eres español y has pasado un tiempo en España, pero ya llevas un buen tiempo en los Países Bajos, también conocida como Holanda, aquí en México realmente se le conoce como Holanda. Eh, ¿Y qué es lo que te apasiona de los ovnis? Porque para mí, para mí lo más increíble siempre desde pequeño, o sea, inclusive como un niño, yo no podía entender cómo existía este universo vasto que inclusive la ciencia no nos explica, porque más allá del sistema solar nos dice muy poco, y más cuando yo era niño se conocía muy poco. De hecho, cuando yo era niño no se conocía otro planeta fuera del sistema solar oficialmente. Ya luego empezaron estos exoplanetas fuera del sistema solar a darse a conocer. Y para mí era increíble decir, este universo y somos el único planeta con vida y nadie nos viene a visitar. Y para mí era por eso inmediatamente yo me sentí tan atraído al fenómeno ovni porque dije, claro, claro que no solo están aquí, sino han estado aquí desde mucho tiempo. Y luego ya lo adentré tanto que llegué a la conclusión que no somos visitados de ahorita, sino hemos sido visitados de miles de años y es parte muy importante, eh, diversas civilizaciones extraterrestres en la vida de la Tierra. En tu caso, ¿qué fue lo que te apasionó de este fenómeno, del fenómeno extraterrestre y UFO? Bueno, pues no sé, todo en general, ¿no? Había leído, pues, lo primero que leí sobre ovnis fue de Jiménez del Oso, que, bueno, hablaba pues, de estos contactos del tercer tipo,
abducidos y todo este rollo, ¿no? Pues bueno, él decía que pues probablemente pues ellos estén controlándonos, que están secuestrando a gente y todo este rollo, ¿no? O sea, y pensaba, wow, esto tiene que ser algo pues súper, ¿no? O sea, es la madre de toda... Que bueno, o sea, en aquella época todavía no había internet ni nada, ni nada, ¿no? Entonces, pues solo leía lo que podía encontrar por ahí y todo, ¿no? O sea, como se me hacía algo tan raro, tan secretivo, ¿no? Que bueno, no sé, curiosamente, o sea, en aquella época yo era muy joven, ¿no? O sea, la mayoría de compañeros y tal decían, sí, algo tiene que haber, tienen que existir estos seres, pero cuando preguntaba a adultos me decían, ah, no, estos son burradas, eso no, tienes que leer eso, ¿no? Pero bueno, eh, pues ahí pues también me fui metiendo empecé a comprar, pues no sé, revistas del tema y tal, y ahí hablaban de otras cosas también, de vírgenes y cosas así. Sí, sí, a mí también yo creo que el tema del UFO, que yo ahorita, ya después de años, ¿verdad? Ya después de años estoy totalmente convencido que esto no es reciente, esto es parte trascendental de la historia de la Tierra. O sea, es más, me adelanto, ya he dicho en muchas veces en mi canal y en entrevistas y demás, que siento que prácticamente todos somos extraterrestres, ¿no? De alguna manera ya tenemos un lineaje y todo, venimos de otros lados. Eh, pero yo creo que la intencionalidad, o sea, pensando que esto es reciente, que esto es de hace del año, del 1980, 70, 50, 40 en adelante, que mucho creo que detona con el episodio de Roswell en 1947, con los avistamientos de Adamski también en esas épocas 40, 50 en Estados Unidos. Eh, es también porque está la fotografía, empieza el video, creo que la tecnología empieza a ayudar a tener documentación. O sea, de seguro había avistamientos en los 1800, 700 y hace miles de años, pero pues, los tenías que pintar o así. Cuando ya empieza a ver una fotografía, un video, ya cambia la cosa, ya un poquito detona el fenómeno ovni. Y siempre la intencionalidad de a qué vienen, cuál es su intención. O sea, esta situación como que si hacen abducciones, van a buscar experimentos, nos quieren hacer daño, nos quieren hacer bien, nos quieren ayudar, nos quieren afectar. Yo siempre he contestado, si una raza superior tecnológicamente nos quiere desaparecer, nos va a desaparecer en un minuto, ¿verdad? No nos va a preguntar si tiene malas intenciones. Entonces, para mí yo creo que eso ya ha quedado contestado que, pero ese miedo inherente que cualquier ser que viene de fuera nos desea mal y que pues viene a dominarnos, a abusarnos, a utilizar nuestros recursos, etcétera. No sé qué opinas de eso, que eso es parte del fenómeno ovni, de a qué vienen, cuál es la intención. Yo creo que ya nos están dominando. O Ok, sea, sí. nosotros somos los dominados. Esto, no sé si has leído el libro ese de Salvador Freixedo, la granja humana, ¿no? O sea, nosotros somos la granja humana, nosotros somos las vacas o las ovejas o como quieras llamarlo, y ellos son los granjeros, ¿no? Y bueno, pues es posible que saquen recursos de la tierra, pero que sea alguna clase de recurso que
nosotros no entendamos o algo así, o que por lo menos estén monitoreando. Es posible que hasta seamos una creación de ellos, ¿no? Que, bueno, lo de Roswell y todo el rollo, pues bueno, yo he mirado eso y no sé qué pensar, porque, o sea, todo eso de Roswell, que curiosamente fue la misma fecha que otro eh, incidente en la Unión Soviética de Kapustin Yar, cerca de una base secreta de los rusos, que, o sea, es todo muy relacionado con el tema de los ovnis nazis y todo eso, ¿no? Roswell, ahí es donde estaba la base del escuadrón nuclear, ¿no? Habían estado probando material incautado a los alemanes y el avistamiento de Kenneth Arnold, que era unas semanas antes, lo que él dibujó era muy parecido al ala nazi, ¿no? Y bueno, se dice que desde los nazis, desde antes sí habían tenido programas de ovnis y tal, y que ellos sí habían estado en contacto con extraterrestres, que había habido un UFO crash en la Selva Negra. También se habla de incluso antes. eh, un aterrizaje en Italia, y que Mussolini había ordenado investigar el tema, ¿no? O sea, sí, o sea, yo creo que antes de lo de Roswell, pues ya esta tecnología viene de la Alemania nazi, y que pues los nazis, es posible que sí hubieran estado, aunque bueno, probablemente después también hubieran se habla de contactos con Estados Unidos y la URSS de estos seres, ¿no? No sé hasta qué punto será real lo de la reunión con el presidente Eisenhower, que dicen que hubo una reunión y todo el rollo, pero bueno, algo tiene que haber, no sé, aunque bueno, también se habla de lo que es la pantalla OVNI, ¿no? De que ellos mismos introducen desinformación para, para poder seguir haciendo sus experimentos, y que la gente piense que son extraterrestres, lo que hay volando, mientras... Es que, o sea, se ha metido tanta desinformación y tanta cosa, que es difícil diferenciar lo que es real de lo que es mentira, ¿no? Ahora a ver dónde lleva todo esto, que, que bueno, por una parte han dicho que Donald Trump podría terminar algunas de las unidades que investigan los ovnis, aunque por otra parte ha puesto como una cosa para desclasificación de archivos, y que también quiere desclasificar lo de los asesinatos de los hermanos Kennedy, de Martin Luther King. Pues bueno, a ver lo que se desclasifica en estos 4 años, aunque pues bueno, otros presidentes han dicho que iban a
desclasificar o no han desclasificado nada o han desclasificado siempre más de lo mismo, o sea, colecciones de archivos donde son pues avistamientos de sí, un soldado estaba haciendo guardia y vio unas luces en el cielo. Un piloto iba con su avión y se le metió un objeto al lado, cosas así, que bueno, o sea, todos está bien, es bonito saberlo, pero o sea, es todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, veremos a dónde lleva el proceso este que ha iniciado Donald Trump, que bueno, ya se inició con la administración Biden, ¿no? Que hubo la sesión esa en el Congreso, que bueno, reconocieron de que había objetos de origen extraterrestre, ¿no? Que, bueno, de origen desconocido, dijeron. Así es, así es. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también pienso que un porcentaje de los avistamientos no son extraterrestres, así literal, como dice la palabra. O sea, no son fuera de la Tierra. Es tecnología ya sea que se desarrolló aquí a base de tecnología extraterrestre o tecnología simplemente humana, ¿no? Especialmente con el tema de la antigravedad y demás. Eh, sí pienso, igual que tú, hay muchas teorías y intento no mencionarlas mucho en mi canal porque mucha gente se preocupa y todo, especialmente ya toca tintes religiosos de que si fuimos creados por otra especie. Yo no, o sea, si nos crearon, crearon esto, que no soy yo. O sea, yo soy un ser adentro, igual que tú tienes un ser adentro, tu cuerpo es una cosa y la raza humana es una cosa, pero esta raza humana habita seres estelares, ¿no? O sea, seres universales, seres creados por la fuente. Entonces, para mí no es preocupante, o sea, si por eso yo digo, somos extraterrestres, o sea, porque nuestro origen es extraterrestre. A fin de cuentas, aquí en la Tierra, creo que los humanos son los únicos, es la única especie que alberga una conciencia de un ser que viene y habita este cuerpo y luego cuando muere, deja el cuerpo, que es lo que se conoce que sale el espíritu, el cuerpo se queda, ya queda inanimado, ya es materia. Y entonces, si este vehículo lo creó una raza extraterrestre, aparentemente, sí, sí he escuchado la teoría, que los Anunnaki, que porque necesitaban quien sacar el oro y que habían tenido un problema ahí, que se les habían revelado y ya no querían los que estaban usando para minar el oro aquí en la Tierra, pues ya no lo querían hacer, entonces dijeron, pues bueno, vamos a inventar, tenemos la tecnología, vamos a genéticamente crear una raza y vamos a darle nuestras capacidades, ¿no? De que alberguen un alma, ¿no? Un espíritu, ¿no? Entonces, eso como yo casi no lo menciono, Tomás, porque mucha gente es cuando cae en la situación de la Biblia, del cristianismo, catolicismo, judaísmo, islamismo, que totalmente es otra historia, ¿no? Entonces, Claro, pero, que o es la sea, misma historia, pero yo sé qué vas a si lo decir. llevas Sí, al sí. cristianismo, o sea, claro, o sea, la historia de Adán y Eva Ujú, ujú. podría ser una alegoría de que, o sea, Jehová podría ser un extraterrestre y Adán y Eva podrían ser Su esa creación, creación su creación. Sí, 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 de, sí. y el jardín del Edén, Ujú. porque, o sea, si te fijas, la historia de Adán y Eva, o sea, pues tiene muchos agujeros, ¿no? Por una parte están libros apócrifos donde Adán tuvo otra esposa antes de Eva, o sea, Lilith parece que se peleó con él y se marchó, ¿no? Y luego Caín mata a Abel y luego aparece la esposa de Caín de no sabemos muy bien dónde, aunque algunos libros apócrifos dicen que eh, Adán y Eva tuvieron otros hijos y hijas aparte de Caín y Abel, o sea, por ahí, pues bueno, Caín
podría haberse casado o con su propia hermana o con Lilith que volvió, o podría haber tenido incesto con su propia madre, o bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no? Pero, o sea, el tema de que bueno, luego, o sea, si lo de Adán y Eva es verdad, o sea, tendrían que haber habido diferentes Adanes y Evas, porque claro, ¿de dónde salieron las diferentes razas? Entonces, pues claro, si todos somos descendientes de Adán y Eva, tendríamos que ser todos blancos o todos negros o todos asiáticos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que en 6.000 años se hubieran formado todo este. O sea que lo de Adán y Eva, pues sí, quizá tiene un punto de verdad, pero, o sea, es algo alegórico, ¿no? Sí, 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 pero a manera de no, como, y no es porque siga yo, me adapte yo a una agenda de mis seguidores y demás, y diga, no, pues de esto no voy a hablar para no afectarlo, sino yo sé que la gente religiosa tiene su creencia y cuando tocas, cuestionas esas creencias, pues generas una molestia, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo he evitado ese tema. De ahorita tocó que lo platicamos, no pasa nada. Sí pienso que el tema de Adán y Eva va de eso. Sí pienso que el tema de Dios Jehová va de la historia que tú mencionas. Sí también mencionar que el Dios Jehová es muy similar al Dios Zeus de la antigua Grecia, anterior al Dios Jehová. Entonces parece un espejo, ¿verdad? De cómo se comporta y muestra un narcisismo muy desmedido, ¿verdad? Y yo simplemente cuando a veces les digo, oye, lean el Antiguo Testamento y vean cómo un Dios empalaba a sus enemigos, ¿verdad? O empalaba a quien no lo adoraba, o a quien no lo respetaba, o a quien no le daba su lugar. O sea, empalaba, ¿verdad? Un palo. Que bueno, eh, eso eh, también es un poco relativo, ¿no? Porque, bueno, si lo comparas con los otros dioses que había por ahí, o sea, él pedía sacrificios de animales, ¿no? Y no de personas, ¿no? O sea, dentro de lo malo, Jehová era como el menos malo, el ¿no? menos malo, sí, sí, sí. Sí, 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 mejor, mejor. Le damos vuelta al cassette, como dicen por ahí, y volvemos con los UFOs. ¿Y qué sientes tú? No, pero, o sea, lo de el Antiguo Testamento, o sea, parece una historia, o sea, eso que dice, no, cuando había una nube encima, cuando la nube estaba encima del tabernáculo, la gloria de Dios estaba dentro del tabernáculo. Y tú has visto las fotos esas de ovnis escondiéndose Claro, de nubes. detrás de nubes y luego que dice, cuando los saca de Egipto, no, pongan ustedes una señal en sus casas, así el rayo destructor no destruirá su casa o algo así, ¿no? Y luego el rollo de Sodoma y Gomorra, cómo destruyen esas ciudades, ¿no? O sea, si lo lees con los ojos de ahora, o sea, podría ser todo una historia ovni perfectamente, todo el Sí, Antiguo Testamento. exacto, particularmente el Antiguo Testamento. Eh, Tomás, ¿qué sientes? Digo, de seguro estás enterado que hace unos meses, de hecho ya se calmó para estas alturas, estamos grabando en febrero, va a salir este episodio a principios de marzo, pero toda esta situación que se dio, especialmente ahí en Estados Unidos, antes que entrara Trump, que decían que eran, de hecho ya tuve un invitado y lo platicamos también, que decían que eran drones y que no, que eran un país que lo estaba invadiendo. ¿Qué sientes tú? Porque como que no me quedó muy claro. Y de hecho Trump, entre tantas cosas que dice, dijo que entrando el 20 de enero, cosa que no se cumplió, iba a explicar qué había sucedido. Y no volvió a mencionar el tema. Y nadie le volvió a preguntar. Esto de avistamientos, drones o WAP, o es que ahora le dicen WAP,
UFO, OVNI o como sea, que se dio particularmente en el área de Nueva York, Nueva Jersey, por ahí. ¿Qué opinas Los tú que drones. sucedió? Sí, 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 sí. ¿Qué sientes esos avistamientos que fue? Fue un intento de yo siento, te voy a decir una cosa, Tomás, siento que últimamente han intentado obtener nuestra atención y no lo logran, porque ya mucha gente no ve las noticias, mucha gente ya no lo sigue, mucha gente ya no le interesa, mucha gente ya no se impresiona. Entonces, siento yo que fue una historia que intentaron presentar que no despegó y la mataron. Por eso ya no he escuchado yo nada, ya no he visto videos. Yo particularmente sigo a X, antes llamado Twitter, y estaba lleno mi X de videos de drones, algunos bastante impresionantes, algunos superaban la velocidad de aviones de caza americanos, y ahora no veo absolutamente nada. Entonces, ¿qué piensas que sucedió ahí? Eso fue hace como unos 3 4 meses. Bueno, eso de los Drovnis, o sea, se vieron algunos objetos raros en el cielo, ¿no? Se corrió la voz, alguna gente salió a ver lo que había, pero, o sea, cualquier luz que se veía era un Drovni de estos. Y bueno, yo vi que algunas de las fotos que colgó la gente, pues claramente no eh, eran simplemente aviones o no. Pero, o sea, ahí en la zona de Nueva York, Nueva Jersey y tal, ahí empezó. Pero, o sea, se extendió a otros lugares, a la costa oeste, Sí, sí, al sí. Reino Unido, a Ujú. Alemania, y parece que estos objetos tenían predilección para vigilar bases militares y tal, ¿no? Y bueno, algunos hablaban que si los chinos, los rusos, los iraníes, tal y cual, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo creo que todo ese tema de los Drovnis hay que explicarlo más dentro de, o sea, las tecnologías secretas de los gobiernos y tal, más que un tema extraterrestre, ¿no? O sea, porque bueno, aunque bueno, eh, las bases militares pues siempre han tenido más avistamientos ovni y tal, ¿no? Quizás porque siempre están mirando el cielo, quizás porque a estos seres les interesa más monitorear esas zonas. Yo creo que, o sea, los gobiernos están altamente compartimentalizados, ¿no? Y hay un sector del Estado, ¿no? Lo que se llamaría el Estado profundo, y dentro del Estado profundo habría otros compartimentos, ¿no? Que ahí pues sí estarían en contacto con extraterrestres y todo ese rollo. Pero, o sea, Donald Trump no tiene por qué saber nada de eso, y es posible que en las desclasificaciones pues no salga nada de eso, o salga solo una mínima parte, ¿no? O sea, el que piense que Donald Trump realmente manda, ¿no? O sea, no. Donald Trump, bueno, Estados Unidos se ha vuelto
un estado oligárquico, ¿no? Claramente Trump manda con su grupito de oligarcas multimillonarios, ¿no? Pero es probable que estos tipos, ¿no? Sean prestanombres de otros que no conocemos o de los que sabemos muy poco y, y que pues en ese nivel sí estén en contacto con extraterrestres y todo ese rollo, ¿no? Pero el tema de los Drovnis, o sea, los estados operan a este nivel, luego tienes este nivel que es el estado profundo y luego tienes otro nivel dentro del estado profundo donde hay un grupito muy pequeñito que son los únicos que realmente saben todo, tienen toda la información. Y los estados, los gobiernos y todo eso, pues esos son solo pantallas, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sería muy interesante tener un invitado de ese estado que dices tú, del que sabe todo y que me pudiera contestar ahí algunas preguntas, porque yo creo que sabemos un porcentaje de las cosas, como dices tú, porque hay capas de que lo están protegiendo y yo creo que la mayoría de la gente piensa que quienes ve, sus gobernantes, sus presidentes, sus primeros ministros y demás, y lo has dicho perfecto. Fíjate que yo intuitivamente lo mencionaba en mi canal en inglés, que yo lo manejaba, que había dos capas arriba, ¿no? Y me decían dos, una, ¿no? No, yo lo manejaba que había dos. Yo lo manejaba que había handlers, así les llamaba, handlers, en la primera etapa, arriba de los gobiernos, o sea, quien les decía a los presidentes, vas a decir esto, te vas a decir por allá, y tú no estás enterado, yo sé más que tú, pero tú me vas a hacer caso. Y los handlers tienen ya como dices tú, al estado profundo, a los que saben, que yo lo mencionaba, ellos deben de ser 100% extraterrestres, ¿no? Y manejaba que los handlers pudieran ser híbridos o una situación de ese estilo, ¿no? Eh, y Se, así lo manejaba, de que hay una, dos o hasta tres capas arriba. ¿Y por qué? Porque de seguro este planeta es uno de muchos que tienen en estos esquemas, ¿no? O sea, ellos van, ay, creo que te perdí, voy a pausar. no, espera, que he Sí, tocado, sí, quería perdón, parar el micro y paré la cámara, perdón. no hay problema, ya volviste. Iba a pausar el video. Sí, 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 definitivamente. Totalmente de acuerdo con esa oligarquía, así funciona. Y entonces los presidentes saben mucho menos de lo que tal vez a veces pensamos. Yo también estoy de acuerdo que Trump no sabe ni cerca de todo lo que se pueda saber. Y te quería preguntar, hay un evento que se me quedó mucho. eh, Estoy casi seguro que sí lo conoces porque fue muy, muy famoso. Fue en Bélgica, no en Países Bajos, pero pues muy cerca de ti. En los años 90, de los avistamientos de estos ovnis triangulares. Eh, Inicios 90, 91. No sé si sea un tema que tú has investigado. A mí me apasiona ese tema. Luego se dice que eran vehículos o cuestiones más terrestres que extraterrestres, que eran los... No quiero poner el nombre porque el video se puede poner en problema. Sé que tiene un nombre el vehículo, mejor no lo decimos. Estos ovnis triangulares, muy vistosos, con mucha iluminación. No sé si sea un tema que a ti te apasionó y todo, digo, siendo cercano donde tú eres, ¿no? Lo de los ovnis triangulares, bueno, hay una foto del año 91 Ujú, hecha por dos policías belgas, ¿no? ujú. Y bueno, ellos Sí, sé cuál es. contestaron a una llamada de gente que había visto estos objetos, ¿no? Y bueno, era diciembre del año 91.
Y bueno, en la radio de los policías preguntaba, y bueno, y bueno, bromearon, ¿no? Quizá es Santa Claus con su trineo, dijeron. Sí, porque era diciembre. Pero, ¿eh? Porque era diciembre, sí, sí. Era diciembre, sí. Pero ya más en serio, o sea, de estos avistamientos de naves triangulares, o sea, han habido, pero, o sea, en aquella época el tema de las naves triangulares, o sea, bueno, quizá era más experimental, ¿no? Que solo lo tenía Estados Unidos y tal. Ya en la primera guerra de Irak se usó el F-118, ¿no? Ujú. Pero, o sea, de aviones triangulares que probablemente sean alguna clase de tecnología híbrida. Si tú buscas por internet lo que es el ala nazi, ¿no? O sea, puedes ver perfectamente de dónde han sacado ese diseño, ¿no? O sea, la Alemania nazi se bueno, no tuvieron tiempo, no tuvieron los recursos de desarrollar todo el potencial que tenían con la información que tenían, ¿no? Por eso luego Estados Unidos y la Unión Soviética pues se llevaron los científicos, se llevaron los planes o sea, bueno, parece que tanto el programa espacial norteamericano como el soviético salieron del programa espacial alemán, ¿no? O Y sea, los tanto programas nucleares también. y los programas nucleares. Bueno, Mucho. lo del programa nuclear no está tan claro, ¿no? Se dice que había una bomba que Alemania tenía que, bueno, que no, que parece que los alemanes les dio miedo utilizar, aunque bueno, eso no está tan claro. Lo que sí se sabe de seguro es que el uranio utilizado sí fue incautado a los alemanes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los objetos triangulares, ¿no? O sea, si miras 13 años antes en el país vecino, en Países Bajos, aquí donde estoy yo, tienes el caso Susterberg, que es un caso también de objetos triangulares, donde Susterberg era una base compartida de norteamericanos y holandeses, donde un objeto triangular pasó varias veces volando por encima de la base, ¿no? Luego la base sacó un comunicado oficial diciendo que una avioneta había sobrevolado la base y que los soldados se habían confundido y tal. Pero mientras ellos decían eso anónimamente, los soldados filtraban cosas a los medios que decían que nada de avioneta, que había sido un objeto triangular, ¿no? Curiosamente, eh, pocos días antes o después, una señora que paseaba el perro por los alrededores de la base asegura que vio
unos seres subiéndose a un objeto y el objeto despegar y marcharse volando, ¿no? Esa misma época, pocos años después, si nos vamos al año 97, tenemos todo el tema de las luces de Phoenix en Arizona, No, eh, sí. donde parece que eran también objetos de tipo triangular, ¿no? Y bueno, ya más para acá, todos los países empezaron a sacar objetos y drones, aviones y drones con este tipo de diseño triangular, ¿no? Entonces, pues más que algo extraterrestre, pues yo diría que pues era eso algo experimental que todavía no querían hacer público, ¿no? Aunque bueno, en esos niveles así de tecnologías secretas y tal, pues bueno, se dice que algunos sectores de esos proyectos secretos y tal están en contacto con extraterrestres y tal, o por lo menos así han declarado pues algunos gente que ha estado en estas empresas de aviación o que han estado en el Pentágono y todo y todo eso, ¿no? O sea, esto de los aviones triangulares y tal, empezando por el ala nazi, podría muy bien ser el fruto de tecnología híbrida, ¿no? Así es. Sí, 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 a mí me apasiona mucho la historia de la tecnología nazi, particularmente la historia de la campana, no sé si la recuerdas, la campana nazi, que la tenían como que creo que fue sus primeros intentos de la antigravedad y muchos de estos artefactos se basan en vencer la gravedad, más que vencerla, bueno, pues vencerla es un avión logra vencerla por medio de la aerodinámica y la propulsión de sus motores y por medio de las capacidades aerodinámicas de sus alas y vence la gravedad y por eso vuela. Pero la antigravedad, lo fascinante de la antigravedad es que nulificas la gravedad y entonces es como, yo lo platicaba en canal en inglés una vez que hablé de la antigravedad, que es como este juego que el ice hockey, ¿no? No sé si lo hayas jugado, que tienes y está flotando el platillo y con muy poco esfuerzo se mueve el platillo y metes goles, es como un hockey ahí de aire, ¿no? Pero es porque el aire está nulificando la gravedad del platillo, el peso del platillo. En este caso, la campana nazi, eh, siento que fue su primer esfuerzo de intentar nulificar la gravedad y yo también estoy contigo que siento que fue tecnología híbrida, ¿no? Se dice que de alguna manera les dieron por ahí la base de cómo lograr nulificar la gravedad, que yo me ha pegado mucho a las investigaciones de una persona de Inglaterra que se llama Richard D. Hall y Howard Johnson, que ellos manejan que la gravedad pues, es un fenómeno electromagnético, entonces es cómo la nulificas con campos electromagnéticos, ¿no? O sea, generando campos que nulifican el efecto electromagnético de la gravedad. Entonces, se decía, no sé si hayas escuchado de Bob Lazar, no sé qué se llama, ojalá no me esté equivocando el nombre, que él manejaba, que trabajó en unos laboratorios en Nevada, en Estados Unidos, que tenían estos artefactos que los habían recuperado de una manera que él no le explicaron, pero él entiende como que esos artefactos o se los entregaron o cayeron o los tenían. La cosa es que tenían, y él manejaba que esos artefactos en su centro tenían un emanador de un campo que él no podía comprender qué hacía ese campo, pero que la manera en que lo explicaba es que este campo emanaba una, un campo magnético de alguna manera inexplicable que nulificaba la gravedad, ¿no? Y que esto estaba en el centro del artefacto. Yo también siento que esto tiene que ver.
En el caso de los triangulares, pues no sé qué suceda, pero en los de elipse se ve que está dando vueltas el artefacto, ¿no? Y siento que tiene un centro que no da vueltas y da vuelta el platillo. Y este movimiento, y tengo yo un video en mi canal en inglés de un investigador británico que él pone con un taladro a dar vueltas a un platillo, a una rueda realmente, y al revolucionarlo a 2500 revoluciones, y pesa 40 kilos la rueda, y él siendo una persona ya de edad, ahora tiene unos 70 años, la levanta con una mano sin ningún esfuerzo. ¿Qué pasa? La gravedad, el efecto gravitacional, el peso está basado en la gravedad. Sin gravedad no hay peso, por eso en el espacio no pesamos. Entonces, él había nulificado la gravedad al darle vueltas a ese platillo. A mí se me hace todo esto muy interesante, que todo se basa en cómo nulificar la gravedad, porque si estás flotando en el aire, ya moverte es muy fácil. Ya irte a velocidades enormes es muy sencillo si tú nulificas la gravedad. Bueno, del proyecto, del programa espacial alemán, se dice que habían dos programas diferentes. Estaba el de la Luftwaffe, Ujú. que pues era con diseños de las tecnologías disponibles en aquella época, y que de ahí salieron el V1 y el V2. Y luego estaba el otro programa ya más secreto de la sociedad Brill, de donde ahí sí eh, tuvieron, tuvieron tecnologías, recibieron planos y tecnologías supuestamente de otros planetas y tal, ¿no? Que bueno, luego está, o sea, el tema de la María Orsi, que esta gente que bueno, desaparecieron sin dejar rastro al final de la guerra, aunque bueno, eso no explica nada porque hubo mucha gente que desapareció al final de la guerra, ¿no? Pero lo de la antigravedad, sí, o sea, de los ovnis nazis, o sea, ellos tenían diseños donde, o sea, el piloto iba de pie en medio de la nave y, como tú dices, o sea, el centro de la El centro. nave estaba quieto y alrededor, pues, que básicamente, o sea, era como un helicóptero, pero que la hélice era la nave misma, ¿no? Y así podía despegar, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que pues, y lo de la campana, bueno, muchas cosas, vídeos y tal que han salido por ahí suponiendo ser la campana, ya me parece a mí que son más fake, pero sí, algo hay. Yo creo, se dice que el caso Kecksburg del año 60-61 en Estados Unidos tenía que ver con el tema de la campana nazi, ¿no? Así es. Bueno, Tomás, más o menos llevamos una hora, que es más o menos lo que típicamente tenemos de charla. Yo creo que va a quedar mucho material y ojalá en un futuro podamos tener una segunda charla. Pero en este caso, no sé si te gustaría decir algo para finalizar este primer episodio. Bueno, que muchas gracias por la invitación y bueno, hemos
hablado mucho de los ovnis, que es un tema así bastante muy apasionante, ¿no? Pero que bueno, otro día podemos hablar, pues, no sé, de otras cosas, de conspiraciones más terrestres, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que bueno, las conspiraciones políticas y económicas son las que nos afectan más directamente, ¿no? Y luego lo de los ovnis y tal, que bueno, todo está relacionado, ¿no? Pero bueno, en otro programa podríamos hablar de esas otras conspiraciones también. Claro, Tomás, no, encantado. Sí, esas lo platicamos y tendríamos cuidado porque esas no les gusta, porque las conspiraciones no son conspiraciones. O sea, típicamente estamos tocando, como se dice por ahí, fibras, ¿no? Estamos tocando información que a veces no les gusta tanto porque evidentemente son situaciones que siento yo que a veces se ridiculizan, como los ovnis, que a veces los hacen tan así de que cómo van a venir marcianos, porque se decían marcianos, Marte, ¿no? Marcianos o extraterrestres de otros lados y cómo van a venir hasta acá y a qué vienen, ¿ah? Y la gente se burlaba y aquí en México hasta había una canción hace unos años, muchos años, que se llamaba Los marcianos llegaron ya, llegaron bailando cha-cha-cha y era así como de burla, ¿verdad? Que llegaron a divertirse y sí, dime. Pero México es uno de los puntos calientes de No, la claro, ufología. pero siento que a veces las conspiraciones intentan ridiculizar, se intentan minimizar, denostar, exactamente para restarles que si la gente las escucha, las minimice, ¿no? Y el tema ovni es un tema así, mucha gente, creo que hay un bloqueo en que dice, no, no puede ser, no quiere ni pensar porque volvemos a las intenciones, ¿qué tal si tienen malas intenciones? ¿Qué tal si nos quieren hacer mal? Entonces Pero lo oye, intentan. o sea, si eso es así, ok. Si tienen buenas intenciones, pues vale, todo bien, ¿no? Perfecto. Si tienen malas intenciones, pues mejor saberlo para estar No, prevenidos, ¿no? claro, sí te entiendo, pero sí sabes cómo funciona, ¿no? O sea, que la gente busca no pensar. O sea, por eso los videos de gatitos en TikTok y todos los que tienen, y los videos de gente haciendo chistes y todo, porque la gente no quiere tocar temas serios, como dices tú, de enterarnos, de estar bien enterados, Entonces, yo por eso mezclo mucho mis temas, ¿no? Para mantener a mi auditorio un poquito, para los que estos temas más serios no sean tan de su agrado, bueno, pues luego les doy otros temas, ¿no? Eh, y siento que el tema de la conspiración es un tema crítico para el sistema, de decir, ¿escuchaste que Thomas dijo esto? Pues ríete porque es o sea, y es donde buscan eso, ¿no? Sí, adelante. El tema de la conspiración es en sí misma una Así conspiración, o es. sea, ellos Creada por ella, mismos sí. introducen, o sea, todo este rollo, por ejemplo, yo qué sé, la Tierra plana. O sea, Claro. eso básicamente es una creación de ellos para ridiculizar el tema de la conspiración en su totalidad, para que cuando tú hables de cosas que son muy fáciles por ejemplo, yo qué sé, mira, todos los multimillonarios se reúnen en el Club Bilderberg para decidir lo que van a hacer este año, que es algo, o sea, básico, que ellos mismos lo reconocen. Entonces va a salir uno diciendo, no, no te escuches a este, no ves que hasta se cree que Es la plana. tierra es plana, ¿no? Fíjate que ya para terminar, Tomás, he tenido un par de pláticas con amigos buenos, o sea, buenos amigos, honestamente, pero que se han ido por el tema americanos, ambos. Bueno, uno inglés y uno americano. Y que se han ido por el tema de la tierra plana y al final le he dicho, mira, no te voy a convencer. Yo les daba, yo como soy ingeniero, les daba algunos
cuestiones como el efecto de Coriolis y demás, cómo gira diferente la Tierra en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, o sea, la gravedad opera de manera diferente, o sea, cosas que no podían suceder en una Tierra plana, ¿no? Eh, y no lo quieren escuchar, dicen que no es cierto, por ejemplo, me decían, no, el efecto Coriolis es inventado, no sé. No, le dije, ve a Argentina, o sea, tú estás en Norteamérica, tú estás en Inglaterra, estás en el hemisferio norte, tú ve a Argentina y cuando tú bajes el baño va a circular diferente el agua, porque exactamente por eso, por eso la Tierra está girando y está circulando a través del espacio, ¿verdad? Entonces, esos efectos de fuerzas centrífugas y centrípetas no se pueden dar en una Tierra estática plana, ¿ok? Porque lo dicen, no solo es plana, es estática, no nos estamos moviendo según ellos. Y el Sol es una luz ahí que, no sé, alguna vez me lo explicaron su teoría, ¿no? Pero, Que el Sol y la Luna giran así es, algo por así. encima del disco de la Tierra dentro de un domo. Un Que domo, bueno, exactamente. si eso fuera así, o sea, en teoría tendrías que poder agarrar un helicóptero, un avión y aterrizar encima de la Luna, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y yo les explicaba, les digo, es que es increíble que estás cayendo en una teoría que ellos inventaron, como es. O sea, ellos inventaron esta teoría exactamente. Yo siento que hay una parte importantísima, pero la dejo para el próximo episodio. Una parte importantísima es, ellos no pueden que nosotros entendamos qué es el universo y que hay un universo allá afuera lleno de planetas, lleno de vida, lleno de civilizaciones, que no somos los únicos. Por eso sí nos dan, en teoría, la Tierra que está en movimiento, que está en rotación, que gira, está en un sistema solar, pero nos desacreditan totalmente cualquier vida externa, ¿no? Por primera vez, con este tema de los drones, vi algo, fíjate, y me sorprendió y sí me puso a pensar, que dijeron, por primera vez, Tomás, dijeron, no sabemos qué son. No sé si obviamente era un plan y si sabían qué eran y igual eran ellos mismos, porque mucha gente es igual, ellos, son No, drones de ellos, pero por primera vez dijeron, no sabemos qué son. Porque si te pones a igual es pensar, verdad, porque, o sea, hay un nivel que no sabe y los que sí saben son solo un pequeño no, sí, grupito. pero si te fijas, por ejemplo, el incidente Roswell dijeron que era una globo de tema climático, además. Casi siempre dicen que son globos. Pero si no dicen que son efectos de luz, solares, o sea, como refracciones, una cosa así. Típicamente también dicen que son aviones, El cuestiones así. O sea, planeta, siempre los desacreditan. Y por primera vez me tocó que como, perdón, es que la pregunta fue específica. ¿Y es de origen terrestre? No lo sabemos. Jamás me había tocado porque siempre era, no, claro, tiene que tener una explicación. Tiene que tener o sea, es un fenómeno natural, es un fenómeno volvemos de un nah, pero globo. ya en el proyecto Libro Azul habían dos o tres casos que quedaban ahí que ellos ya decían que no sabían qué era en los años 60, más otros proyectos. El libro azul de la Unión Soviética, que también había varios casos que ellos no sabían. Ellos siempre te van a decir no sabemos, pero nunca van a decir no, podrían ser extraterrestres, ¿no? Claro, Que sí, bueno, sí, sí. no estén seguros, no sabemos, porque, o sea, al estar tan compartimentalizado, o sea, quizás genuinamente no saben lo que es. Claro. Muchas gracias, Tomás. La verdad te agradezco mucho, disfruté mucho la charla, la verdad dejamos mucho material para futuras pláticas y bueno, te agradezco mucho, buenas noches, gracias por tomar la charla, sé que ya es muy tarde porque pues estás 7 horas adelante de la hora de México, entonces muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches y saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Saludos. Tomás. Gracias por llegar a esta parte del video, esta es mi parte favorita, aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy.
¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.